¿Qué tal, gente? Aquí con un nuevo capítulo. Y sí, ya sé lo que dirán. Pero Juan, ¿por qué mierda ahora estás grabándote en Jujutsu Shenanigans? Y primero que nada, cállense la boca, y en segundo, grabo porque me dio paja poner tantas imágenes de su burujeto y hacer que hable. Bueno, otro de los motivos por el cual quería hacer esto es informarles de unas cuantas cosas que a mi amigo me explicó y yo me he enterado. Verán, los capítulos actuales, es decir, los que actualmente están públicos en Wattpad, no son nada más que el puto prólogo. Si así como escucharon, ese es el primer arco, por así decirlo, hasta el momento está a un capítulo de finalizar el arco y, en el siguiente, empezar a lo cruel y despiadado que tiene mi compa el Sech. Bueno, solo eso quería informar, y que a partir de ahora cada vez que pase algo nuevo lo informaré así, en Roblox XD. Bueno, ahora sí, que inicie la continuación del capítulo. Perla caminaba detrás de ellos, con el ceño fruncido y la paciencia desgastada. Finalmente, alzó la voz. Perla. Oigan, imbéciles, ¿y cuál es su plan? Preguntó con tono seco, aunque no del todo hostil. Además, ¿qué van a hacer con la niña? Juan se giró apenas, sin detener el paso. Su respuesta fue tan despreocupada como su andar. Juan. Ni idea, la verdad. Estoy aquí porque no quiero aburrirme en la escuela. Perla lo miró con incredulidad, luego dirigió la mirada a Flores. Perla. ¿Y tú? Flores se encogió de hombros, como si la pregunta le pesara más de lo que admitía. Flores. Tampoco tengo mucho que hacer. Entre cuidar a la niña y estar castigado por lo de la camioneta y, murmuró, dejando que el final se perdiera en el aire. El recuerdo del accidente se deslizó por su rostro como una sombra. Nadie salió herido, pero el castigo fue inmediato y severo. Flores. Carajo, y, suspiró, nadie murió, y aún así me quitaron el permiso para manejar. Me cortaron la mesada también. Ahora solo tengo 7500 en la cartera. Perla lo fulminó con la mirada. Perla. Bueno, también eres un idiota. ¿Cómo se te ocurre manejar ebrio? Juan, que venía escuchando con media sonrisa, intervino sin perder el ritmo. Juan. Sí, además con el bebé. El comentario detuvo a todos por un segundo. Flores y Perla lo miraron, desconcertados. Incluso Alejandra, que apenas captaba fragmentos desde sus audífonos, levantó la vista con expresión confusa. Juan se giró hacia ellos, con una sonrisa burlancia. Juan. Yo, obviamente. Yo soy el bebé. Flores soltó un resoplido entre la risa y el fastidio. Flores. Este idiota y, se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar el día. Luego, con un tono más animado, propuso, no quiero volver a casa y seguir castigado. ¿Vamos a los go-karts? Tengo dinero en la cuenta. Y si no alcanza, pido más. Perla arqueó una ceja. Perla. Pensé que no te iban a dar más. Flores. De mesada no. Pero si se los pido directamente, me lo dan. Además tengo 7000 en la cartera y unos 10 o 15000 en la cuenta, respondió Flores, como quien conoce bien las grietas de su familia. Después de todo, así siempre fue su rutina. Sin más discusión, los tres asintieron. Alejandra seguía en silencio, aferrada a su música, mientras Flores la guiaba con suavidad. La escuela podía esperar. Tampoco es que alguien los estuviera esperando allí. El grupo avanzó con paso tranquilo. Flores revisaba su teléfono sin prestar atención al entorno. Juan, fiel a su estilo, se dedicaba a molestar a Perla con bromas que le valieron más de un golpe en el hombro. Alejandra, ajena a todo, caminaba en su propio mundo. Caminaron así durante un buen rato. No había prisa. Alejandra estaría bajo su cuidado hasta la noche, cuando sus padres regresaran del trabajo. Perla, aunque debía ir a trabajar, había decidido que ese día no lo haría. Y Juan simplemente no tenía nada que hacer. En medio de ese ritmo pausado, Juan rompió el silencio con una pregunta lanzada al aire. Juan. Oye, ¿y cómo te fue con la chica de aquella noche? Flores lo miró de reojo, pensativo, antes de responder con tono seco. Flores. Del asco. Pensó que podíamos ser pareja. Juan frunció el ceño, curioso. Juan. ¿Y por qué no? Flores se detuvo un instante, como si la pregunta le pareciera absurda. Flores. ¿Cómo que por qué no? No me interesa. Solo sexualmente. Fuera de eso, es irrelevante para mí.
Juan soltó una risa suave, más por complicidad que por burla. Lo entendía. No era ajeno a esas dinámicas. Perla, que los venía escuchando con creciente incomodidad, se detuvo y los enfrentó. Perla. Son un asco, ¿saben? Usan a las mujeres para su beneficio y luego se deshacen de ellas como si fueran objetos. ¿Alguna vez se han enamorado? La pregunta cayó como una piedra en medio del camino. Juan y Flores se miraron por unos segundos. Luego, como si compartieran un código secreto, sonrieron con cierta nostalgia. Juan. Claro que sí, dijo con bastante seguridad, me enamoré. Pero la relación se volvió tóxica, así que la terminé. Flores asintió, con tono más reflexivo. Flores. Yo he tenido varias novias. Ninguna me marcó, pero sí, he tenido algunas. Perla no se conformó. Perla. Entonces, ¿por qué son así? Juan se encogió de hombros. Juan. Hablas como si fuéramos promiscuos. Perla. Claramente lo son, respondió Perla, sin titubear, tú más seguido que él. Una sonrisa se les escapó a ambos, Juan y Flores, como si las palabras de Perla les hicieran cosquillas en el ego. Ella, por su parte, solo se resignó. Sabía bien que esos dos no iban a cambiar, ni aunque los metieran en un retiro espiritual con monjes tibetanos y ayuno de redes sociales. Lo había intentado, claro, pero ya entendía que la idiotez de los dos era más fuerte que cualquier buena intención. Alejandra, que hasta entonces había permanecido en su cápsula de silencio, se quitó uno de los audífonos y soltó, sin mirarlos siquiera. Alejandra. No me gusta meterme, pero tú eres un idiota mujeriego, dijo señalando a Flores. Y él, mirando a Juan, es un idiota inmaduro. Flores parpadeó, como si le hubieran tirado agua fría en la cara. Flores. Carajo, y tú también. Alejandra. No es mi culpa que ustedes de verdad lo sean, respondió Alejandra, con ese tono directo que no dejaba espacio para el debate. El grupo siguió avanzando por la avenida, sin urgencias ni destino claro, más allá de los go-karts que habían mencionado como excusa para no volver a casa. Las bromas continuaban, salpicadas ahora por los comentarios sarcásticos de Alejandra, que parecía haber encontrado gusto en ponerles el dedo en la llaga. Flores se detuvo de golpe, sacudiéndose el calor como si fuera una plaga. Flores. Carajo, ya me cansé. Voy a pedir un Uber. Juan lo miró con incredulidad, como si acabara de anunciar que iba a comprar un yate. Juan. No seas mamón. Estamos a 20 minutos. Flores. Dije que voy a pedir. No estoy pidiendo opiniones, replicó, ya sacando el celular. Y lo pidió. Uno de esos autos que llegan rápido pero huelen a encierro, a sudor viejo y a desinfectante barato. Cuando subieron, Alejandra se acomodó junto a la ventana, como siempre, con los audífonos puestos y la mirada perdida en un punto que nadie más veía. Perla se sentó al centro, cruzando los brazos con gesto de fastidio y resignación ya que queriendo y no siempre está involucrada con sus amigos. Juan y Flores ocuparon los extremos, cada uno con el teléfono en mano, y pronto se escuchó el sonido familiar de Clash Royale, como si el juego fuera una extensión de sus cerebros. El conductor apenas saludó. Luego, silencio. El aire acondicionado funcionaba a medias, y el sol de la tarde se filtraba por los costados, tiñendo el interior del coche de un naranja sucio. El tráfico era denso, lento, como si todos los autos estuvieran cansados de avanzar. Y entonces, sin aviso, sin lógica, sin cortesía, un coche salió disparado de una calle lateral. No frenó. No tocó la bocina. No gritó. Solo apareció, como una maldita bala. El impacto fue seco, brutal, como si el universo hubiera decidido doblar el coche en origami. El sonido del metal retorciéndose llenó el aire, seguido por el crujido de los vidrios estallando y los cuerpos desplazándose como muñecos de trapo. Alejandra se golpeó contra la ventana, su cabeza rebotó con un sonido hueco. Perla cayó hacia adelante, soltando un grito que se perdió entre el caos. Juan sintió como su hombro se estrellaba contra el asiento delantero, y Flores y él recibió el golpe más fuerte. Su cabeza chocó contra el vidrio lateral, que se hizo añicos, y su cuerpo quedó colgando, inerte, como si alguien hubiera apagado el interruptor. El coche giró, se arrastró unos metros y quedó boca abajo, con el chasis hecho trizas y el motor goteando como una herida abierta. El silencio que siguió fue espeso, casi obsceno. No había posibilidad de supervivencia. Cuando el grupo volvió a abrir los ojos, estaban en un aeropuerto.
No uno que reconocieran, ni uno que tuviera lógica. Solo un aeropuerto, con luces blancas, anuncios en idiomas que no entendían y un silencio que no encajaba con el bullicio habitual de esos lugares. Todos estaban confundidos. Como si el mundo se hubiera reiniciado sin previo aviso. Juan. ¿Qué pasó? Preguntó, con la voz aún pegada al accidente. Perla. Alguien chocó con el Uber, respondió, sin emoción, como si estuviera narrando una escena de una película que ya había visto. Se miraron alrededor. Nada tenía sentido. Perla se acercó a Alejandra, que seguía sentada en el suelo, con la mirada perdida y los ojos abiertos como si el miedo se le hubiera quedado tatuado. No dijo nada. Solo la abrazó. Porque cuando no se sabe qué hacer, abrazar es lo más básico que queda. Juan, mientras tanto, se agachó junto a Flores, que seguía inconsciente. Lo movió con torpeza durante unos minutos, hasta que finalmente abrió los ojos. Flores. Carajo, Juan, ¿y cómo quedó la moto? Dijo Flores, con sarcasmo automático, durísimo. Ahora vamos a tomar un avión, ¿no? Mientras él se levantaba, Juan ya se había acercado a Alejandra, que seguía en los brazos de Perla, sin hablar, sin moverse, como si su cuerpo estuviera presente pero su mente se hubiera quedado en el coche, justo antes del impacto. Flores se unió al pequeño círculo. Nadie decía nada. ¿Qué se dice cuando mueres? ¿Se comenta? ¿Se llora? ¿Se hace una selfie? Nadie lo sabe. Y ellos estaban justo ahí, en ese limbo donde la lógica se había ido a dormir. Entonces, sin aviso, apareció un sujeto. No caminó, no se materializó lentamente. Simplemente estaba ahí. Como si el universo lo hubiera soltado en medio de la escena. Para su buena suerte, mi jefe me ha pedido que les dé una segunda vida. Con poderes y todo eso. No les doy la oportunidad de escoger, así que adiós, dijo el tipo, con tono de oficinista hastiado. La frase los desconcertó. Primero, porque nadie lo había visto llegar. Segundo, porque no les dio tiempo de procesar nada. Y tercero, porque justo después de hablar, todos empezaron a brillar. Literalmente. Como si fueran focos humanos. Un parpaleo después, el aeropuerto desapareció. Ahora estaban en medio de un callejón. No era moderno, ni antiguo. Solo raro. Como si alguien hubiera mezclado Tokio con Oaxaca y le hubiera puesto un filtro sepia. Flores. ¿Qué carajos pasó? Dijo mirando a su alrededor como si esperara encontrar una explicación pegada en la pared. Los demás también se miraron. Y se miraron entre ellos. Y se miraron a sí mismos. Porque algo había cambiado. Sus cuerpos, sus ropas, sus caras. Todo tenía ese estilo exagerado, colorido, imposible. Perla. ¿Por qué somos personajes de anime? Preguntó, con tono serio, como si estuviera preguntando por el clima. La pregunta era válida. Y aterradora. Porque si lo que pensaban era cierto, entonces no solo habían muerto. También habían sido enviados a otro mundo. Con poderes. Como en esas historias de fantasía que Juan solía leer para burlarse de ellas. Y eso los asustó. Porque tenían una vida. Tenían rutinas, problemas, placeres. Y en cuestión de segundos, todo se había evaporado. Nadie se movió. Solo se quedaron ahí, en medio del callejón, mirándose los unos a los otros. Confundidos. Aterrados. Como si el mundo fuera un chiste que no entendían. Nadie sabía qué decir. Mucho menos qué hacer. Así que se sentaron en el suelo, sin hablar, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Procesar todo eso no iba a ser sencillo. Y no tenían prisa. Decidieron no explorar. No por cobardía, sino por instinto. Preferían quedarse juntos. Por muchas razones. Algunas racionales. Otras, simplemente humanas. Entonces, una voz rompió el silencio. Anciano. ¿Están bien? Se ven pálidos, dijo un anciano, que apareció como si hubiera estado ahí desde siempre. La voz retumbó con suavidad en sus oídos. No era una gran esperanza, pero al menos era un punto de referencia. Flores se levantó, se acercó al anciano y le extendió la mano, buscando algo. Una señal. Una respuesta. Cuando ambas manos se tocaron, algo extraño ocurrió. El anciano se quedó paralizado. Su cuerpo empezó a agrietarse, como si fuera de porcelana. Y luego, sin aviso, explotó. Literalmente. Sangre por todas partes solo dejando la parte inferior de su cuerpo intacta.
Flores se quedó ahí, congelado. No podía moverse. El miedo le había tomado el cuerpo como rehén. Su ropa estaba cubierta de sangre. Su cara también. Lentamente, se quitó el cubrebocas. Se arrodilló. Y vomitó. Mucho. El vómito se mezcló con la sangre en el suelo. Y él solo miraba. Miraba la escena como si fuera una pintura que no quería entender. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Cielos, pobre Flores, mató a un señor Juas Juas. Bueno ya saben, en el comentario fijado estará el link al Discord, por favor únanse no sean hortivas, y también al Wattpad de la historia y nuevamente créditos a mi compa el Aló, brazo de... XD. Bueno gente, aquí se despide Juan, chao.